Hola, muy buenos días a todos. Como ya mencionaron, yo soy pasante de servicio social y lo realizo, el servicio en la División de Investigación del Hospital Juárez de México. El trabajo que yo realicé es este que observan en la pantalla, frecuencia de las infecciones de sitio quirúrgico y sus factores asociados en el servicio de ginecología y obstetricia de la institución que ya mencionamos. A manera de antecedentes, la infección de sitio quirúrgico, como ya conocemos, es toda aquella que ocurre posterior a una cirugía o a un evento quirúrgico y que ocurre directamente en el sitio de incisión o cercano a él. De manera general, hay dos formas de clasificar la infección de sitio quirúrgico, a la cual me voy a referir como ISQ a partir de este momento. Y bueno, son principalmente por su tiempo de aparición y profundidad, de las cuales consideramos superficial, profunda y de órganos o cavidades, y por su grado de contaminación, aunque esta no es específica de las ISQs, sí es en general de las heridas y es un referente a considerar en todas las ISQs, y aquí son limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. Por otro lado, es la complicación posquirúrgica más frecuente, sobre todo en países de economía emergente o países en vías de desarrollo, como es el caso de nuestro país, y además es la séptima causa de mortalidad materna, incluida en las sepsis y otras infecciones puerperales. En cuanto a bibliografía tanto nacional como internacional, los CDCs durante el 2020 reportaron que 1.4% de las cesáreas se infectan y el 2% de las histerectomías. Respecto a bibliografía mexicana, durante el 2017, un estudio que realizó un hospital de ginecología y obstetricia reportó que 3.3% de las cirugías obstétricas se infectan y el 2.4% de las ginecológicas. Si bien sabemos que la piel es per se un órgano colonizado por microbiota, existen diversos factores que precipitan la aparición de las ISQs, y se clasifican de manera general en preoperatorios, transoperatorios y posoperatorios, en los cuales no voy a ahondar, ya que fueron parte de las variables que utilizamos en este estudio. Esta es nuestra justificación. Como ya veíamos hace un momento, en general las ISQs son subestimadas por el personal de salud, esto debido a que, aunque tienen complicaciones graves, en la mayor parte de los casos las pacientes curan, no dejan secuelas y se van a su casa posterior a una estancia intrahospitalaria prolongada. Entonces, esto aún así ocurre en mujeres en edad productiva, que esta instancia intrahospitalaria pues genera implicaciones familiares y también costos extras en el sistema de salud, por lo que conocer las características nos va a brindar la oportunidad de realizar acciones preventivas necesarias. En cuanto al planteamiento del problema, es importante considerar que existen complicaciones que nos dan las ISQs, yendo desde infecciones de vías urinarias, tromboembolismo venoso, la reintervención intrahospitalaria y admisión nuevamente para darle seguimiento, hasta casos más graves como la sepsis o muerte derivado de este choque séptico. Y durante el 2022 en la Ciudad de México hubo 6 muertes maternas, de las cuales 3 fueron en la alcaldía Gustavo Amadero, que es donde se encuentra este hospital en el que realizamos el estudio. Esta es nuestra pregunta de investigación: ¿cuál es la frecuencia de infección de sitio quirúrgico y sus factores asociados en ginecología y obstetricia de este hospital que comentamos? Estos son los objetivos. En general fueron identificar la frecuencia de las ISQs y de los factores asociados, así como describir las ISQs en las 3 variables epidemiológicas y proponer medidas de control y prevención. Realizamos un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo, en el que incluimos a mujeres sometidas a cirugía o atención del parto, esta atención del parto que hubiera requerido la realización de episiotomía con su episorrafia o desgarro con la reparación del mismo, que se hubiera realizado en ginecología y obstetricia de este hospital en el periodo de tiempo del 1 de marzo al 31 de enero del presente año. Y los que excluimos fueron pacientes que tuvieran patología previa que impidiera la cicatrización normal, heridas sucias o contaminadas de origen, en las que no se haya requerido incisión, o que fuera una reintervención por ya un diagnóstico previo de infección de sitio quirúrgico. En cuanto al análisis de resultados, lo presentaré en frecuencias y porcentajes para las variables categóricas y en rango intercuartílico o intercuartil y mediana para el índice de masa corporal y la edad.
Estos son los resultados, se los voy a presentar primero de las pacientes ginecológicas, en general de toda la población que se estudió, no solamente de las que sí se infectaron. Y bueno, aquí vemos lo principal, que es que tuvimos una mediana de edad de 43.5 años. La mayoría tuvo sobrepeso en un 38.3% de los casos, seguidas de peso normal en un 31.7%. El 95% ingresaron al servicio de ginecología y obstetricia por urgencias. La cirugía que mayormente se realizó en un 65% fue histerectomía abdominal. Al 93.3% se le otorgó profilaxis prequirúrgica y esta estuvo indicada en un 92.9%. Estas son de las pacientes obstétricas, en las cuales tuvimos una mediana de edad de 24 años. De igual forma, el mayor estado nutricional que se registró fue sobrepeso en un 33.2%, seguidas de peso normal en un 25.5%. Aquí es importante hacer la aclaración de que si bien no todas las pacientes estaban embarazadas, sí la mayoría de ellas. Entonces, el índice de masa corporal no es un buen indicador, pero no encontramos peso antes del embarazo y posterior al embarazo para tomarlo como referencia. Lo que más se realizó de manera esperada fue reparación de desgarro o episiotomía en un 46.7% de las veces, seguido de cesárea en un 32.1% de los casos. Aquí la mayoría ingresó por el servicio de urgencias en un 98.5%. Se le indicó profilaxis prequirúrgica al 9.5%. Y esta estuvo indicada en un 80.8% de los casos. Pasando ya a las que sí se infectaron de las ginecológicas, de una N de 60, el 3.3% sí se infectaron. De este 3.3%, 50% fue profunda y el otro 50% fue de órganos o cavidades. El 50% fue una laparotomía exploradora y el otro 50% fue otro tipo de cirugía, que fue una cirugía de piso pélvico. 100% tenían obesidad grado 1, no tenían antecedente de consumo de tabaco, ni tampoco de diabetes, ingresaron y egresaron con normotermia, es decir, sin fiebre, y no tuvieron necesidad de transfusión. 50% fue por urgencias y 50% fue programada. Y aunque el 100% tenían indicación de la administración de profilaxis prequirúrgica, solo en el 50% de los casos se administró. Estos son los resultados de las pacientes obstétricas. De una N de 274, el 1.1% se infectó. De este 1.1%, el 33.3% fue profunda y el 66.6% fue de órganos o cavidades. El 100% de las cirugías fueron cesáreas, 33.3% con sobrepeso y 66.6% con obesidad, considerando la aclaración que realicé anteriormente. 100% no tuvieron el consumo de tabaco ni tampoco diabetes. De igual forma ingresaron y egresaron con normotermia y no requirieron transfusión durante el periodo transquirúrgico. En este caso, el 100% ingresó por el servicio de urgencias y de igual forma, aunque el 100% tenían indicación de la administración de profilaxis prequirúrgica, solamente el 33.3% fue administrada. Ya llegando a la discusión de este estudio, aquí les presento estos dos, ya son datos que ya les había presentado desde los antecedentes y les anexo uno más que es del Boletín de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica a cargo de la Dirección General de Epidemiología, que es el primer trimestre del 2023, periodo de estudio de también esta investigación, el cual reportó que a nivel nacional se infectan el 0.77% de las cirugías y en la Ciudad de México el 2%. Considerando estas tres bibliografías que ya les comento, si nos damos cuenta, esto es lo que reportó nuestro estudio. En el caso de las ginecológicas, en todos los casos se encuentran por encima de lo reportado y en el caso de las obstétricas se encuentran ya sea dentro del rango o incluso en un rango menor. Coincide también la bibliografía en que es un factor de riesgo que la cirugía se realice cuando ingresan por urgencias y cuando nuestros pacientes tienen un índice de masa corporal elevado, es decir, empezando con sobrepeso y obesidad, pero principalmente la obesidad.
A manera de conclusiones, lo que ya mencionábamos, que las obstétricas están dentro de lo reportado, las ginecológicas están por encima, y los factores asociados que ya mencionábamos de la cirugía de urgencia y el aumento del índice de masa corporal. Es importante que se refuercen las recomendaciones en cuanto a profilaxis prequirúrgica, debido a que, comentando con el servicio de infectología de la institución donde realizamos el estudio, hay una guía para realizar esta profilaxis prequirúrgica en todos los servicios, en los diferentes tipos de cirugía. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se estaba siguiendo. Entonces, hablamos con este servicio para que se difunda esta información y esto se lleve adecuadamente. Por otro lado, dentro de las perspectivas que brindó este estudio, lo principal es que nos brindó la oportunidad nos dio la pauta para que más adelante se realicen estudios con nuevo tamaño de muestra y podamos realizar una estimación mayor y más efectiva de cuántas infecciones se están reportando en el hospital. Esto debido a que también cuando comentamos los resultados con la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria Hospitalaria de esta unidad, ellos tenían un subregistro. De hecho, ginecológicas tenían que 0 se habían infectado y las obstétricas tenían muy por debajo de lo que nosotros encontramos. Entonces, esto fue lo que principalmente aportó mi estudio a la institución, y pues ya se están tomando cartas en el asunto respecto a la profilaxis prequirúrgica y a la mejora del registro de las infecciones de sitio quirúrgico, sobre todo en este servicio. Eso es todo por mi parte y quedo atenta a sus dudas. Gracias.